Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast, la octava para este caso. Y en este siguiente trabajo que vamos a hacer, bueno, más que trabajo, un gusto, es sobre el tema gamer. Seguimos con el tema. Recuerden que en el último podcast, número 7, trabajamos con el tema del E3 2014. Ahí estuvimos comentando un poco sobre lo que se vio, lo que salió y lo que nunca salió, y solo nos enseñaron una imagen. Lo cual fue bastante triste para muchos, ¿verdad? La idea de hoy es compartir un poco, ya menos específico, acerca del tema de la industria de los videojuegos. Hemos hablado de industria de los videojuegos, hemos hablado de industria del cine, y hoy vamos a también tomar ese tema de la mano. ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué parece la nueva industria de los videojuegos? Si ha levantado, si ha caído, si ha tenido diversas situaciones. Y vamos a intentar ver cómo está esta industria actualmente. Estamos pero sí estamos entrando en la nueva generación de consolas. Estamos en una etapa en donde no solo las consolas, las computadoras están teniendo niveles muy altos para jugar, como siempre lo han tenido. Campeonatos internacionales de todo tipo de juegos, LOL por ejemplo, y todo eso tiene una repercusión real sobre la industria. Entonces vamos a trabajar por ahí. Les recuerdo, yo soy Frankie, va a ser un gusto estar hoy de moderador. No creo que haya tanta guerra, no tenemos ningún fan de Xbox, lo cual es cool. Y sí tenemos varios fans de PlayStation, de Nintendo, especialmente Nintendo que chupa las almas de mis amigos. Y ellos lo hacen normalmente. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí les saluda una vez más Sendo, comiendo una ensalada de frutas. Y tal y como estaba mencionando Frankie, el día de hoy queremos continuar con lo que es la vena videojueguil, ¿verdad? La vena jugona, y hablar un poquito sobre la industria de los videojuegos, qué opinamos al respecto sobre las actuales generaciones. No sé por qué este par de playas se están viendo. Y como se mencionó, también la idea es dar un par de recomendaciones de tanto de franquicias como de nuestros videojuegos favoritos. Bueno, acá segunda vez aquí en el programa, los saluda Calle. Yo, realmente soy del tipo de gamer que, en la casa tratamos de tener de todas las consolas, porque tenemos la filosofía de que siempre hay un buen juego en la consola que uno menos espera. Sí, y sí. Aparte de eso, Calle es narco y por eso puede comprar más cosas. Ahí te nos cae la DEA, va, una vara así. Y bueno, también soy escritor del Templo, que no, realmente hasta la fecha nunca he escrito nada. Solo uno, y hay un, pero si hay un proyecto ahorita que está Calle encima, que es Bitopia, ¿verdad? Ajá. Y bueno, es un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, gente, mi nombre es Jessic, ya he estado acá un par de ocasiones. Y como todos acá, yo creo que soy muy fan de lo que es todo lo que tiene que ver con videojuegos. ¿Cuál es algo normal? Esto es un fiebre, man. A mucha honra, Pues más que todo de lo que serían las consolas de Sony, Nintendo, bien PC. Microsoft todavía no tiene una buena excusa como para que ya se les siga la corriente. Pero ahí estamos, vamos a ver en qué podemos aportar hoy al programa. Yo ya sigo. Sí, man. Bueno, sí. Yo ya soy viejo en esta vara. General. Cállese sobre nadie sabe mi edad. En realidad, yo tengo el grave problema de que soy muy obsesivo. Entonces, yo juego gracias a estos tipos. Entonces yo voy a la casa de estos tipos a jugar con ellos. Yo no tengo consola propia porque si no, no estaría aquí. Estaría jugando en mi casa. Se pueden estar haciendo todos los 400 y fija acertijos de Barba Asylum, ¿no? Exactamente. Entonces, muy probablemente lo que voy a hablar más en mi caso va a ser de consolas viejas, detalles viejos, esos juegos que decía uno que la armadura última solo se puede conseguir después de 400 horas de juego. Un par de días después de que X se pierde, regresa y dice, ya la tengo. Eso no es sano, pa. Entonces, cosas así pasan, ¿verdad? Entonces, y hoy tenemos un invitado. Bueno, en realidad es el ente que todo lo mueve en el templo, pero nadie lo sabe. Y no sé tú, eres Javi, pa. Tenemos al compañero Dash. Es su primera vez.
No, la verdad un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que nunca pensé que fuera a llegar. Pero ahí, podemos hacer la nota divertida. Las vueltas que da la vida, man. Aquí todo el mundo cae, man. De una manera, man. Bueno, Recuerden gente, que Javi junto con Jesse protagonizaron aquella entonación de Let It Go de Frozen. Entonces la pueden buscar ahí en el canal de YouTube. Los pueden ver cantando. Sí, ahí salen cantando. No me arrepiento todavía. que hay cosas que de mis Si amigos quieren ver a desconozco. Javi y a Jesse cantando Let It Go, Yo lo vi y no lo quiero volver a ver. dense una vuelta por el canal. Vean, gente, volviendo al tema de los videojuegos y ya centrados, históricamente, bueno, de historia pueden hablar más esta gente que está, pero vamos a la parte de los años 50 y 60. Se dice que los videojuegos por ahí fueron naciendo después de la Segunda Guerra Mundial y apareciendo un juego que Wow, que era el de De la ping pong, PT, no sé si se acuerdan, que fue uno de los primeros, que de hecho ni siquiera era un juego, era un tipo que estaba intentando hacer un sistema y le apareció el juego, entonces el mae lo vendió y se le vendió. Sí, tenis Después- para dos y Tenis por después tú. Apareció un juego que era como de guerras, bueno, como de Star Wars, pero obviamente en los años 60, ¿verdad? Eran como ¿cómo se llama esto? Los Invasors. Creo que eran Invaders. Pero todavía previo a eso, o sea, Tenis para dos se considera así como el primer videojuego de la historia, pero digamos, nunca se comercializó. Luego el concepto se retomó y se lanzó lo que es Pong, que ese sí es considerado como Pong. un videojuego de la historia comercial, y de ahí sí fue como la revolución electrónica. Y si recordarán además Sí, Asteroids. Pero en cómo se llaman los inicios de la computación, pues solamente los que tenían eran los grandes universidades y las empresas militares. exactamente. Entonces no había un uso muy comercial de todo lo que era la tecnología pues de este género. En realidad había que tener un cuarto específicamente solo para eso. Era un cuarto abajo los servidores y arriba una pantalla de 20 centímetros por 5. Y era donde estaba el jueguito y todo. Y se hacían filas para jugar. Y recuerden que era también pura palanca, ¿verdad? Este asunto. No, inclusive dicen las historias que Bill Gates y Steve Jobs cuando eran jóvenes, porque aunque no lo crean, Steve Jobs y Bill Gates fueron jóvenes en aquel momento, se metían a la computadora de Princeton o Harvard, no me acuerdo bien a cuál universidad fueron. Universidad de Stanford. Universidad de Stanford, porque Stanford fue una de las primeras en tener su propia consola y ellos se metían a hurtadillos y se ponían a jugar con la computadora. Entonces, en realidad ahí cualquiera que empezó a usar esos sistemas operativos se daba cuenta que usted podía hacer cosas fuera de lo normal, poner a hacer diseños diferentes. Pong, que fue uno de los primeros juegos que sale en 1972 para Atari, creada por Nolan Bushnell. De hecho él crea varios juegos más, pero fue más un programador, pero ¿cómo hace la programación? De hecho yo creo que por ahí empezó estos videojuegos, ¿verdad? Programaciones y a veces hasta por error, porque por ahí está. Incluso, si se quiere, se tiene que mencionar también lo que es las aventuras de texto, ¿verdad? Que con todo y todo forman parte de la historia de los videojuegos, aquellos formatos de texto aleatorios donde uno ponía, digamos, se nos iba contando una historia a través de texto y en base a nuestras respuestas sigan cambiando los giros y la decisión de las historias. Hablando un poco de esto, fue para 1972, igual con la salida del Pong, que también apareció la primera máquina de videojuegos, una máquina bastante grande. Vemos que su valor era de $20,000 en su momento, y estamos hablando de los años 60, o sea, eso era una millonada, porque prácticamente era llevar una computadora gigante para que usted pudiera jugar, y no era para acceso público, estaba en una universidad y usted podía ir ahí pues a probar el sistema. Y ya estamos hablando que a partir de los 70s, pero yo creo que ya aquí empezamos a notar que hay un apego, un gusto hacia el trabajo de los videojuegos, y ya ahí empezó a aparecer nuevas personas, me imagino que tomando ideas muy generales de lo que eran estos juegos, especialmente Pong. Hay la primera consola grande tenía un juego que se llamaba Space War, Sí. que era pues increíblemente simple el juego, y por ahí empezó a evolucionar un poco la historia de las consolas y de los videojuegos, ¿verdad? De hecho, la historia de los videojuegos es bastante extensa y bastante detallada, de hecho es muy curiosa porque está también muy ligada a lo que eran
los procesos culturales, digamos, de la época de los 70s, 80s y demás. Entonces sí es bastante extensa. Aquí a grandes rasgos se intenta dar como una introducción, pero Sí, hay que entender que es una historia bastante larga, ¿verdad? Les voy a contar que, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, y eso para que ustedes pelen ojos, pues no dan una carrera, pero sí dan todo un seminario de historia de los videojuegos, como carrera, porque ellos hablan de la parte social de los videojuegos, la parte sociocultural y la parte económica. Entonces, quien diga que los videojuegos no generan plata, no conocen a los presidentes de Nintendo. Sí. Y obviamente la historia del videojuego fue evolucionando. Empezamos con juegos de arcade. Cuando apareció en escena, obviamente los que todos conocemos, Atari, ¿verdad? Que Atari fue considerada como, es una de los padres, digamos, de la industria. Prácticamente es la mama de todo esto. Es el papá de toda la industria, ¿verdad? Porque fue la primera compañía que llevó las consolas A las casas. ¿verdad? Las consolas caseras. Y de ahí para arriba, ¿verdad? Pasando por los 80s con la aparición de Nintendo y cualquier otra cantidad de competidores, sí se va ampliando más como el marco de esta cultura gamer, ¿verdad? Sí, también generalizó, por ejemplo, la tecnología. Fue gracias a eso que, por ejemplo, empresas como Intel empezaron a desarrollar microchips más pequeños para empezar a desarrollar consolas más pequeñas. Entonces, pues no directamente, porque en general todo tiene que ver con la guerra. Internet, videojuegos, pero al final empiezan a generar. No podemos quedarnos en la parte tan histórica de los videojuegos, porque sería increíble. Yo no se me olvida en Big Bang Theory cuando iban a hacer una tarde de videojuegos de un juego textual que se llamaba Zork. Qué onda. Y que para quien quiera buscarlo en internet, aún existe solo en español, solo en ruso también, para el que sepa ruso. Y usted puede meterse y básicamente es un juego de rol en línea con palabras. Entonces, para darles un ejemplo, usted elige su personaje. Puta, que ñoño, man. Sí, sí, no se extrañe si lo encuentran en Klingon. Su personaje debe ir al bosque, tiene una misión, entonces usted tiene que ir dando instrucciones específicas, y entre más específicas mejor, hasta que su personaje logre su meta. A veces toma días hacerlo, y tiene tiempo, y es súper complicado. Igual, bueno, cerrando el tema de la introducción, si en algún momento tienen interés de conocer un poco más sobre la historia de los videojuegos, hay buenos documentales que han sacado empresas de ¿cómo se llama esto? ¿Tipo de empresas? Bueno, Ya me bloqueé. Cinematográficas, indies. No, como la tipo National Geographic. Documentales. Empresas de investigación, ¿no? Okay. Entonces, que han sacado diferentes empresas de investigación que ustedes pueden consultar en su tiempo libre. Sí, porque en realidad, ya les dije, o sea, es un tema amplio, porque desde los años 50 y hay unas cuestiones sociológicas, económicas, generación tecnológica, en fin. Sí es importante destacar de que que nosotros no vamos a hablar precisamente hoy de la historia de los videojuegos, esto fue como un agregado, nosotros vamos a hablar de la industria de los videojuegos. Y es importante irnos directamente a la parte comercial. Atari fue como uno de los que generó cartuchos de videojuegos, que fue algo como... Pero ahí que tosió. Que no era precisamente, era algo muy nuevo. Y empezaron a aparecer, por ejemplo, Atari, a mí no se me olvida que empezó a generar o a crear aparatos extra, o sea, periféricos, ese tipo de cosas, pistolas, ese tipo. Y en Cristian, accesorios, esa era la palabra. Entonces, como ustedes ven, vamos a empezar a trabajar un poquito, vamos a darle como una fuerza al asunto de la industria, con una serie de preguntas de manera general acerca de la industria. Mis compañeros también, ellos seguirán brindando un poco de información que ellos tengan por ahí, y si tienen anécdotas o historias, pues también. Ok, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas. Va a ser cuestionario, profe. Prácticamente. Marca con X, no marca con X, no puedo. Y la primera es muy general. En realidad la primera pregunta me parece muy propia acerca de lo que es los videojuegos y la industria actual. Entonces, el poder de la nostalgia vende. Vamos a empezar con Sendo. Ok, bueno, el poder de la nostalgia vende. Obviamente, como ya muchos sabrán, hoy día se ha puesto mucho en boga lo que son los remakes de franquicias viejas. ¿Por qué?
por el hecho de que para nadie es un secreto que tanto la industria de los videojuegos como otras tantas películas, literatura y demás, entretenimiento en general están pasando como por lo que yo llamo una crisis creativa. Entonces vemos que hoy día, por ejemplo, Hollywood tiene que recurrir a cómics, libros, videojuegos y otras fuentes externas para poder contar historias, porque definitivamente ya se les acabó la imaginación para poder crear historias propias. Algo muy similar está sucediendo con los videojuegos por el hecho de que se están retomando franquicias ya establecidas y que en su momento tuvieron su auge y se están reviviendo por simplemente el hecho de que no hay ideas. O sea, ¿para qué vamos a hacer como la enésima versión de Call of Duty con la misma historia de siempre y con hombres con armas disparándole a todo lo que se mueve, cuando podemos rescatar así alguna franquicia vieja, por ejemplo Mortal Kombat, que sabemos que se la vamos a vender a las generaciones nuevas y que de una vez tenemos el enganche de las generaciones viejas? Entonces, claro que la nostalgia vende. De hecho, tanto así que es como lo que está ahorita de moda, que está reviviendo franquicias de años pasados. Hay que, francamente, la palabra clave ahí es nostalgia. Porque no solamente apela a la nostalgia del público meta, sino inclusive a la nostalgia de los mismos desarrolladores. Más de una vez hemos visto en declaraciones de que X desarrollador dice: yo quiero trabajar en el remake de X juego porque quiero que mis hijos lo jueguen, porque fue mi juego más destacado, mi juego favorito. Está como la historia de Contra, ¿verdad? Para los que jugamos Contra desde la primera consola. Bueno, hasta el Contra que salió, creo que fue para Play 2, si mal no recuerdo. No, el más reciente es el que salió para DS. Para Play 1 salió el Legacy of War, y para Play 2 el Alien no sé qué putas. Era muy malo. Que en realidad, cuando pasa eso de la nostalgia, dicen que el creador del de Play 2, que nunca me acuerdo, Legacy of War creo que se llama. No, ese fue el de Play 1. Ajá, el de Play 2. Él dejó el otro. El director dejó el juego ya diseñado, se va de luna miel, regresa y resulta que la tercera pantalla es imposible para en Hard. Es simplemente imposible. Tiene un error de redundancia, entonces simplemente usted no va a pasar. Y así salió ese juego al mercado. Así salió el juego al mercado y tuvieron que retirarlo y fue una gran estafa. Pero errores de videojuegos, ¿sabes? Sí, y en realidad es una muy común. Tenemos el caso de Devil May Cry, ¿verdad? Ajá. Cuando se lanzó Devil May Cry venía un error en las traducciones, que el modo hard estaba en normal y el modo normal era el modo hard. Entonces, claro, todo el mundo se iba así, nítido, a jugar la versión normal, cuando estaban estallando todo, ¿verdad? De hecho, después salió Devil May Cry Special Edition, que venía con, además de como personaje jugable Virgin, con la corrección de los niveles de dificultad. Y con un nivel de dificultad extra también. No, yo creo que eso sí venía en la versión original también. Bueno. Se desbloqueaba con pasar el juego. Yo imagino, gano ese juego, el de Devil May Cry, como dice usted, jugando normal, y pasándolo y después me voy a dejar y yo, es que soy una leva jugando este juego. Sí, man, qué pichudo me hice. De hecho, es más, cuando empezaban los videojuegos, prácticamente un videojuego sin errores no era videojuego. O sea, los cartuchos, es más, inclusive la revista le dedicaban una sección especial solamente para los glitches. Y es que habían bugs positivos y bugs negativos, ¿verdad? Entonces uno siempre intentaba aprovechar. Sí. A mí no se me olvida que Ninja Gaiden, y eso es para que ese hijo de puta juego lo hice como el último boss tiene un bug para ganarle al malparido. Solo con el bug se le puede. No sé si se le puede ganar como hombre, pero es que la verdad es que ya estaba tan harto que me vale verga, man. Y es esconderse en la esquina de atrás, entonces el man nunca le llega y nunca le llegan los poderes, entonces no lo va a pegar. Sepan eso, putas. Así también se pasaba el último jefe de Zelda 2 en un juego con su dificultad alta, sí. Y para poderle ganar al cochinón, pues iba a la esquina y se agachaba y nada más le pegaba con el cuchillo. y lo curioso de los juegos es que si uno se da cuenta, todos hemos jugado en algún momento, uno se encontró un bug que uno dice, ¿será que alguien habrá encontrado este bug o yo lo encontré? ¿Nunca se preguntaron eso? Sí. De hecho, un caso similar me sucedió a mí, bueno, y muchos ya lo habrán visto en YouTube porque es casi que un bug muy muy conocido. El primer juego de las Tortugas Ninja, cuando se está peleando contra Rocksteady, usted nada más elige a Donatello, se sube en la parte de arriba y empieza a pegar con el bow hacia abajo. Y aunque no la animación muestre que no está golpeando a Rocksteady,
sí le está golpeando y usted se mata al bicho así como sin haberlo tocado, man, en realidad. Mira si yo hacía eso. Sí, No, son cosas chanchos Sí, que no sí, ganaban sí. los juegos Bueno, como se pero debía. vean lo curioso. Estábamos hablando de videojuegos y nos fuimos de la nostalgia. Entonces, muy probablemente nos saca un juego de Tortugas Ninja, ojalá algún día, muy parecido a los de las máquinas viejas. Y Sendo lo compra. Y yo lo compro, man. Le tengo una mala noticia, si sacan un juego de las Tortugas Ninja se va a parecer mucho a la película que Michael Bay está planeando. No. Sí. No hablemos de eso, Bueno, malas la No, cosa no, 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 con no. la nostalgia, retomando nuevamente Sí, el tema. Sí. Que si bien también está el asunto de los desarrolladores apelando a la nostalgia por méritos propios, está el asunto de la venta al público. Que muchos jugadores viejos, que somos los que tenemos el acceso al capital, en muchos casos, Los que trabajamos. Los que ya no dependen más. obviamente desde el apego de nosotros o el enganche, muchas veces es jugar X juego que jugamos en nuestra infancia, pero con mejoras gráficas o con extras o con alguna carajada nueva que nos ¿cómo se llama? Nos llama la atención. Nos llame la atención. Y obviamente para los desarrolladores, por eso es que la nostalgia vende, hacer ese tipo de remake es muy sencillo. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, cuando está saliendo una consola nueva, como es el caso ahora con el 3DS hace unos años y el Wii U ahora, para ellos es mucho más sencillo decir, bueno, oye, hagamos un remake de Ocarina del Tiempo. ¿Por qué? Sí, porque no tenemos que dedicar un montón de recursos. Así que el trabajo Y está se hecho. va a vender. Y es seguro que va a haber un montón de idiotas, tengo que comprar un 3DS, por cierto. Va a haber un montón de idiotas que van a ir y comprarla. Por ejemplo, yo aún sigo esperando que hagan un remake de Pokémon Yellow. No lo van a hacer nunca. Bueno, esos son los famosos mitos de los juegos, es como las guardias. Bueno, es que ya tomaron los elementos innovadores que tenía Pokémon Yellow en su momento y los introdujeron en Soul Silver y Heart Gold, que fue el remake de Crystal es un Snap. paréntesis de Pokémon, o sea, es normal. Tranquilos. Bueno, En otras palabras, ya le hicieron su remake, solo que no se dio cuenta. Exacto. no. Súbese. No quiero La parte de la crítica que con esto es que muchos decimos exactamente, esto es que se les acabó las ideas, es que ¿cómo Igual se sigue llama? siendo mercado, igual necesitan vender y garantizar que su consola venda. Y la nostalgia evidentemente va a hacer que uno compre el juego aunque sea una verdadera basura. No, igual que el cine, vos ves que la basura que vende Michael Bay la gente lo compra. Pero digamos, en los videojuegos hay un momento donde dice, me van a sacar un Mortal Kombat nuevo y usted te empiezan a tirar las imágenes y uno dice, Pero hombre, el Mortal Kombat nuevo, todavía yo no lo rayo tanto en la línea de los remakes. más No, algo porque, como porque si viene, estamos reciclando, ¿verdad? Y nos vamos al inicio del juego. Es la forma de en gráficos, en jugabilidad, en historia, Es completamente es algo diferente. Es como una reedición de la franquicia. Sí. En realidad Es es un restart, reboot. un reboot, exactamente. Además hay que tener en cuenta que si una franquicia fue buena, ¿por qué ver? O sea, si funcionó una apagarla, vez, terminarla, si funcionó ¿no? una vez, ¿por qué no una segunda vez? Y también hay que tener en cuenta que si hay una franquicia que fue lo suficientemente buena en su momento, pero ahora hay mejores recursos y mejor tecnología para hacer el mismo juego, pero 1000 veces mejor, ¿por qué no darle Eso un- me- Oyeron, queremos Mega Man otra vez, nos oyeron. Mae, mujeres Capcom pinches. está Ahora, calle, man. tampoco irnos al asunto de lo ridículo, porque estamos también en el otro caso de Sony, que dice, estamos apelando a la nostalgia, sí, haciendo remakes de juegos del año pasado. Sí, hay una situación que es como de control, ¿verdad? De Sí, equilibrio. totalmente. ¿Recuerdan todas esas emociones que sentían ustedes cuando estaban jugando The Last of Us? Lo van a poder revivir el próximo año para PlayStation 4. En realidad, eso es un buen juego, una estrategia de mercado muy buena porque entonces le están dando al jugador de PlayStation 3 buenos títulos. Que ya una vez que fueron comprobados que eran buenos por trama y por tradición en PlayStation 3, se los pueden entregar a los jugadores de PlayStation 4 en mejores gráficos. El problema es que Pero es los que van a de ser los Play- mismos. Aunque que van a sean ser los mismos, mismos que ya lo daron en Sí, Play por ejemplo, es que hace poco sacaron Piratas del Caribe Bandera Negra. Lo sacaron en Play 3 y después sacaron en Play 4 y uno como, madre, ¿para qué voy a comprar eso? Ah, bueno, sí, la camisa de Sendovan. Claro, y No, esto es se que resume no a una se sola puede cosa. Play 4 no tiene retrocompatibilidad. Si Exacto. tiene retrocompatibilidad, simplemente No, y es para sacarle plata. póngale el disco y en Play 3 te lo van a poder jugar. Vamos con otra pregunta. Y también de manera muy general para todos.
¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Y cómo han evolucionado los videojuegos? ¿Ha evolucionado para bien? ¿Ha evolucionado para mal? ¿O como cualquier otra industria de ya ha tenido sus altos y sus bajos? Yo voy a decir que yo aprendí mucho inglés. No, de hecho te obligaban los videojuegos, especialmente Final Fantasy. Yo me acuerdo. Aún veo a esos chiquitos que dicen, ay, pero este juego no está en español. Ja, cabrón, yo aprendí lo que era estar antes de saber lo que significaba estar. Yo recuerdo que yo pasé todo Final Fantasy IX con un diccionario a la par y yo creo que fueron mis mejores bases de inglés que he aprendido hasta ahora. Nuestros profesores de inglés se deben sentir muy mal. Pero es que es cierto, sí. Es normal. Y en realidad las consolas no es que han evolucionado para mejor o peor, en realidad no es un punto de comparación. Sí, es cierto que el videojugador más joven, que no vivió lo que uno vivió, no parió lo que ustedes no parió lo que uno parió, que uno llega y le da, porque un día estaba viendo, sí, Battletoads, le da Mario 1, ¿verdad? Mario World 1. Y lo pierde en el primer nivel. Y lo pierde en el primer nivel, pese a que supuestamente ya es un jugador consolidado, ya sabe cómo hacer los focos, pero porque el juego ya ahora es diferente. Antes uno decía, un salve, ¿qué es eso? Salvar en medio del juego. Eso es barbaricones. Pero ahora ya era impensable. Ahora ya todos los juegos traen eso porque en realidad es una comodidad. Lo que pasa es que también con el tema de los salvados, ahora los videojuegos, bueno, en su gran mayoría son mucho más extensos de como eran antes. Exactamente. Antes usted podía pasar un juego en una sentada, si era suficientemente pichudo, ¿verdad? Si no moría 300 veces en el primer nivel. Bueno, no nos comparemos con el japonés que pasa Mario 3 en 11 minutos, carepicha. Pero digamos, para todos los seres humanos normales que sí ocupamos salvado, ¿verdad? O jugar el Link to the Past y que alguien lo pueda pasar en hora y media, carepichas. Sí. Hay que tener en cuenta que, digamos, yo en eso sí difiero un poco con Marco, porque yo sí siento que los videojuegos han evolucionado para bien. Se han incorporado ideas muy buenas, pero también se han incorporado ideas muy malas. Y eso es algo que lamentablemente sí ha habido una evolución, pero también han habido retrocesos en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, los que somos videojugadores de la vieja guardia, que empezamos con las consolas de Nintendo, Super Nintendo, o sea, las consolas viejas en general. No, suave. Mi primera consola fue una Atari, man. Así bueno, pero las consolas viejas me refiero, o sea, nosotros ganábamos los juegos a punta de esfuerzo, maña, habilidad. Eso tiene un nombre, mae. Y moneda. Receta de mamá, sí, sangre, sudor y lágrimas. Sí. Uno llegaba y uno sabía lo que dice el hombre que jugaba al Tortugas Ninjas a lo cochinón como sí, pero digamos, uno jugaba las cosas y sacaba la maña. O sea, entonces sí, uno paría para hacerlo. Sí, uno paría para jugar un juego. ¿Qué pasa ahora? Que el chiquito rata, niño rata ahora se queda pegado en una parte o hay una cosa que no puede sacar en el juego y ¿qué hace? No, papito, aquí hay un DLC para que usted tenga todas las armas ultra pichudas y vergudas, ¿verdad? Para que usted no se esfuerce. O digamos, el caso todavía más nefasto es en el Super Mario 3D World, el hecho de que te den el Tanuki blanco, que es para que usted pase la pantalla completamente invencible. Y uno como, bueno, mae, o sea, francamente ahí hay un detalle curioso. Sí es cierto que ahora estamos en una sociedad de videojugadores que están acostumbrados al pay for win. De que yo doy un poquito más de dinero al ¿cómo se llama? Al fabricante y me da algo especial para que yo me facilite un poco la vida. Para que se crea pichudo. Antes, francamente, eso sí existía, pero ese dinero se lo llevaban los third parties, que eran los fabricantes de los adaptadores especiales para hacer chips. Ajá. Como era Game Genie, Game Shark, Action Replay, que en su momento tenían sus códigos, uno pagaba, no me acuerdo cuántos dólares costaba el bendito adaptador, y como una enciclopedia de libros, por uno verían como 20 códigos por cada juego para justamente tener eso, invencibilidad, como el blanco, o las armas super chudas modificadas que curiosamente estaban en el código de muchos juegos, pero no se podían sacar. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que los videojuegos viejos eran demasiado difíciles y sí ameritaba un poco de ayuda. Hoy día los videojuegos, hay videojuegos que realmente no son tan difíciles,
Y es absurdo ver que... Pero también la dificultad era por la longitud del juego. Tienen que subir la longitud para que cuando usted comprara el juego no sintiera que hizo una mala inversión. Sí, pero también afecta mucho lo que es la competitividad, porque como dice Calle, o sea, hay gente que llega y como esfuerzo saca algo de un videojuego y otro que nada más va y desembolsa $5 y GG, ¿verdad? Bueno, pero es que si vamos a empezar con competitividad, ahí ya es diferente, porque estamos hablando de que, ok, está bien, yo voy a jugar un videojuego single player, nadie se va a molestar si yo le doy más plata a la compañía. Ya si estamos hablando de un multiplayer donde un mae paga $10 para tener alguna ventaja sobre los demás jugadores, ahí sí hay problemas. Creo que ahí viene otro factor, no viene otro factor de la industria que han puesto a partir de los últimos 5 o 6 años, que es el nefasto factor trofeo. Porque bueno, en los juegos que se respetan, porque cada asco de juego que sale por ahí, tampoco la uso, ¿verdad? Que para usted poder desbloquear ciertos logros, usted necesita hacerlo a sudor y sangre. Si dice un ítem ahí cochinón, pues no se va a desbloquear. Caso, por ejemplo, con el caso de los juegos de Mario. Si usted pasa las las pantallas con Tanuki blanco, no va a tener sus estrellas doradas. Si lo pasa como debe ser, pues usted puede llegar a alguien y sacar su DS y mostrarle platinar en Facebook y decirle, mire, yo lo pasé como se debe. Macho que se respeta, tiene sus Pokémones con 5 IVs con su propio ID, man. No con los que pasó en generaciones anteriores usando una R4. Ajá. Esa terminología Pokémon usted puede revisarla en internet. Muchas gracias. No, para decirlo antes. No, y es que es cierto. Hay una parte. Es que uno no puede decir que todo es malo y que todo es bueno, ¿verdad? Y todo cae. Cuánta queja hay por los ítems innecesarios que ha sacado Nintendo por el Wii, ¿verdad? Que algunos de la gente decía, ¿por qué sirve eso? Bueno, en el caso del Wii se suponía lo que porque hay que ver el término de mercadotecnia que hay en cada consola, ¿verdad? Se supone que Xbox 360, Play 3, Xbox One, Play 4 están completamente dirigidos a lo que se llaman los supuestos hardcore gamers, ¿verdad? Que supuestamente son juegos más adultos, más complejos, que es como ir a ver una película, pero usted es su personaje principal. Por lo menos, especialmente los juegos que son precisamente una película y que usted nada más juega 5 de 10 minutos. Pero por lo menos, digamos, la parte visual. Yo no veo la parte visual, porque cuando hablamos de dificultad de un juego, yo juego a Donkey Kong y a mí me sacan las canas verdes, man. Bueno, volviendo a lo del Wii, digamos, lo que tenía el Wii es que era accesorios para que usted tuviera una consola que usted no estuviera sentado frente a la consola. Sí, estaba haciendo algo. Exactamente, porque digamos, al Wii Fit, a mí me encanta. O sea, esa vara para mí es una de las varas más divertidas. Que era cuando yo llegaba una vez aquí donde Sendo y estaba soplándole a la consola, al DS, sí, que... Al 3DS de Ocarina. No, en el Phantom Hourglass. En el DS, y también en el Phantom Hourglass te pide soplarle al micrófono de la consola para... Y también pude gritarle, yo lo grité en un bus. Pero curiosamente, más bien yo siento que en el asunto de los periféricos ha mejorado mejorado mucho la industria, porque inicialmente, si ustedes se podrán ver todo ese montón de videos que existen de todo el montón de basura que sacaban Nintendo, Virtual Boy, no solo Virtual Boy, yo me refiero a los guantes, la alfombra, el Power Glove, como los 3 tipos diferentes de zapper, etcétera, de cada accesorio y periférico que uno decía, esta vara me sirve para un juego, 2 juegos. Y era infinidad de chucherías que uno terminaba comprando. Ahora, si es bien cierto que todavía sacan muchos periféricos, ya hay unos que ha venido como en descenso, y eso para mí es un gran logro para la industria. Yo creo que ahí Nintendo se ha adelantado mucho. Sí. No, por supuesto que hay altos y bajos en la industria. Inclusive hay como Xbox, que la gente de Microsoft que hizo el salto con el Kinect. Para mí el Kinect es uno de los pensamientos más revolucionarios. Jugar sin necesidad de tener que usar el control. El problema es que no sirvió para nada, más que para juegos de baile. No, es que machista. El problema del Kinect no es en sí la tecnología, es el fabricante. Ahí está la respuesta. Que ellos mismos se limitan a la hora de sacar juegos para el Kinect, porque todos los que hay son hace falta alguien que sepa cómo aplicar bien el Kinect.
Pasa es que Microsoft no tiene su propio Shigeru Miyamoto, por eso es que no tienen alguien que les enseñe cómo usar los accesorios de la consola. Pero acuérdese el famoso fiasco, bueno, para mí es un fiasco cuando salió su amado Shigeru Miyamoto tocando el Wii Music. Sí, pero todo el mundo quiere olvidar eso. ¿Quién fue el ñoño con todos los Power Rangers? Okay, no, obviamente hay buenas cosas y hasta el mejor mono se le cae el banano. No, sí, no era zapote. Pero digamos, pero estamos hablando de manera general con Mario, entonces. Y como retomando todo, es muy difícil no dispersarse, pero la evolución ha sido para bien, o se ha mantenido, o más bien ha bajado la calidad. Javi, que levantó la mano, ustedes no lo pueden ver, pero lo hizo. Es que la levanto porque, no sé. Digo yo. Quería sentirme especial. No, es que es como mucha gente hablando, entonces uno queda levantar las manos. Mándese. Vea, a mí en lo personal, yo ahorita solo tengo Play 3. Bendito seas. Gracias a Dios. Me costó muchas horas de trabajo y hablar. Para todos los fans de Xbox, ahí pueden dejarnos en los comentarios. Sí, lamentablemente nunca puede tener un Xbox, nunca puede tener nada. O sea, ahorita lo que tenemos es un Play 3. Lo que a mí me gusta mucho ahora la industria de los videojuegos. Está bien, yo sé que Nintendo apoya mucho la opción de que usted se siente con sus amigos en un sillón y vea cómo se agarran a golpes. Por ejemplo, cuando casi le da un ataque de asma a Mario, Hideki, perdón, a Hideki, jugando el de boxeo. Con usted siendo asmático, se puede jugar eSports a las 3 de la mañana y sin salbutamol. Pero estoy aquí, sobreviví y ninguno me venció. Con un ataque de asma encima y no pudieron conmigo. Okay. Entonces, yo acepto que esa parte de Nintendo siempre se va a llevar las palmas. De hecho, yo a Nintendo le tengo mucho respeto porque fue la que literalmente nos inició prácticamente a todos. O sea, que diga que no jugó, o que nunca ha jugado Nintendo en su vida, o que nunca le gritan a usted, apague ese Nintendo cuando se tiene un Play 2. Es que no tuvo infancia. Entonces, ¿qué me gusta a mí ahora? Por ejemplo, el pro y el contra de los juegos actuales, los famosos multiplayer. Que como vimos ahora, usted puede pelear contra un man que está allá al otro lado del mundo y no hay nada más sabroso que ganarle a una persona que usted sabe que no lo va a ver. Excepto que es un coreano. No, pero digamos, esas son cosas que me gustan. Por ejemplo, el hecho de que usted pueda, aunque siempre está obviamente el punto negativo, los famosos Call of Duty, que usted, los famosos snipers, los más que se quedan ahí allá dándole una... Campers. Eso en parte es algo que a mí me gusta, o sea, incluye mucho lo que es la conectividad con el mundo, que es lo que se está manejando ahora. Que tiene sus pros y sus contras, obvio que sí. Por ejemplo, que ahora usted se encierra más en su casa, pero usted se conecta con todo el mundo. Eso por ahí, eso a mí es lo que me gusta. Tal vez yo no lo uso mucho por el hecho de que ven qué mal, cuando usted le gana 20 veces, 50 veces, y usted ni siquiera puede poner un poco de resistencia en la partida, y se siente mal, pero solo así se aprende. No, en realidad tienes razón. Que lleguen dos coreanos, te hagan mierda, te deprimas, te vayas al baño, llores con 30 minutos y vuelvas al Nintendo para que otra vez te lo haga, pero dices, esta vez le pude pegar un golpe. Más o menos eso me suena al partido de Brasil. Para que vean que sí tenemos referencias de todos los temas que vamos por ver. Ya para finalizar, el cierro con, por ejemplo, dos ejemplos. Yo jugué Mortal Kombat 9 en línea. Ajá, eso sí fue peleado, pero yo jugué otra vez, ¿dónde está usted? Y no pude, o sea, el madre me levantó y no pude tocar el suelo, no toqué el suelo hasta que ya estaba muerto. Y realmente ni siquiera toqué el suelo porque era en el día de la guerra, entonces me tiraron al precipicio. Nunca más. Ok. Fui a jugar Injustice en línea, jugué un Rey de la Montaña. Una paliza total. hasta que ya saqué el arma pesada, llámese linterna verde. Y ahí no hay nada más satisfactorio que ganarle ese puta que lleva 20 peleas arriba y uno dice, la referencia de Javi es que sacó el de versión. Pero yo creo que en síntesis lo que es la industria del videojuego sí ha evolucionado. Para bien, más para bien que para mal, pero igual. Son muchos años. Son muchos años de prueba y error en distintos géneros. En productos, accesorios. ¿Han visto un cambio generacional
Pero épico, Eh. ha sido mucho. Hijos de hijos de Sí, hijos. ya nosotros vamos a la tercera consola, la cuarta generación. La cuarta. Séptima es esta. Sí. Sí, pero digamos, que nosotros hemos Pero Sí, que no sea- se me olvidó como seamos muy realistas, ¿verdad? O sea, no hay nada como llegar y ver un grupo de carajillos que están jugando el nuevo Street Fighter 4 y dicen, profe, o tío, o lo que sea, ¿verdad? ¿Usted lo ha jugado? Un par de veces. 30 peleas invicto después. Llámeme cuando aprendan a jugar. No, y es cierto. No, la verdad es que cuando uno intenta definir industrias es muy difícil si está bien o está mal. Ahora, Así hay, que- hay algunos tal vez factores donde sí uno puede decir realmente lo que como dice de viejo, los juegos no son como eran antes. En el Exactamente. asunto de dificultad, precisamente por eso, ya no es necesario hacer un juego increíblemente difícil, porque Para aumentar la experiencia, para que no sientas que te han Exactamente. robado el dinero. Skyrim, Que por cierto, culpa. se luego tengo que traer eso. Skyrim. Ajá. Skyrim, yo estaba igual, estaba jugando. Hay un dragón que no me deja en paz. Estas son confesiones de un videojugador. Hay un dragón que no me dejaba en paz. Yo trataba. No se podía. Entonces, ¿qué hace cuando uno no puede? Se va una guía. Start, configuraciones, Fácil. dificultad, hard, extreme, legend, easy. Y abajo dice Brasil. Y entonces Hay que acabar resulta con el que coreo, man. después de ese momento no hubo dragón que me pusiera resistencia y no hubo zombie que yo no pudiera matar. Claro, se pierde obviamente muchas horas de diversión, pero no hay nada, de nuevo vuelvo al punto inicial, no hay nada más satisfactorio con usted después de estar dando más de 4 horas contra el mismo bicho, que era un bicho normal, ni siquiera era algo como Man. un bicho. No hay nada más satisfactorio que ganar la hijueputa quimera de Dark Souls, madre. Imagínense, bueno, no sé. Que te golpea y te mata un golpe. no hay nada más satisfactorio que pasar ese juego como Ninja Gaiden, el de Xbox 2. Lograr pasarlo y llegar a la pantalla final y casi tirar el control de la alegría. ¡Ya no más! ¡Soy libre! ¡Soy libre! No, en realidad ese juego- Hay que reconocer que los Ninja Gaiden en general se han mantenido con una Dificultad enorme. sí. Igual los Battletoads, los Megamans, son los difíciles. El madre. Ninja Gaiden Black, que salió para Xbox clásico, era increíblemente difícil. Yo parí horas con ese juego. Oye, ve lo que les digo, esas confesiones de jugadores, Otro- que nos damos cuenta de los traumas. Otro factor que creo yo que ha venido en detrimento ha sido lo que son los muchos géneros, que si bien es cierto antes abundaban mucho, con el pasar del tiempo, como por el cambio generacional ya no eran tan exitosos, ya no vendían tanto, entonces empezaron las mismas compañías a quitar muchos juegos que eran muy buenos. El mismo caso de Capcom con juegos de plataforma, que ahora es casi que inexistente. Hace años. Han venido la industria para abajo en ese sentido. Pero claro, nuevamente hay que entender que la industria es una cosa comercial. Sí, es lo que pide el mercado. Cíclica. Exactamente. Hay que darle al mercado. Vea el el ejemplo de mercado los RPGs, ¿verdad? Para todos los que amamos los RPGs, ya casi para Occidente casi no hay, o del todo no hay RPGs que se dan muy constantemente. ¿no? Porque en realidad el modelo ha cambiado. El RPG japonés, o como ahora se llama el JRPG, ha cedido lugar, después de haber sido como el género predominante, ha cedido lugar al RPG occidental. Entonces hay gente que en vez de ponerse a jugar un juego tipo Valkyrie Profile o un juego tipo Tales, ¿verdad? Tales of Fantasia o algo por el estilo, se van y se juegan un RPG occidental, algo más estilo Baldur's Gate o Dark Souls o el mismo Dragon Age. Entonces, es cuestión de cómo ha ido cambiando los Pero también tiene esa parte, porque el japonés siempre va a preferir su estilo de RPG. Sí, ¿verdad? sí, igual. Sí, eso no. Otra cosa que ha venido en mejora, hablando del tema de los RPGs, es la introducción de audio, ¿cómo se llama? De doblaje de voz. Bueno, de incluir las voces propias de los personajes, Los de los personajes hablen. música, Movilidad, espacio, la- percepción. en el mismo tema de la música, la inclusión, por ejemplo, de las bandas sonoras. Bandas sonoras. El Música llegar y clásica. contratar una orquesta simplemente para trabajar los background music y los temas
principales de las series ha sido una mejora Por favor, increíble. Chrono Trigger, es un buen juego. No quieren Hay que hacer un remake. uno podría hacer, de hecho, Tenemos Chrono Cross. podemos hacer un programa solo de la historia de los RPGs, Sí. pero sería un buen tema más adelante hablar, porque la historia de los RPGs es muy interesante, Sí. es Claro. muy interesante, de hecho la evolución que tuvieron, pues, pero bueno, de hecho hemos tocado como 2, 4, 5 temas de entre los que vamos a tocar, nada más, vamos a hacer dos remembranzas, tanto PlayStation como Xbox. Primero empezamos con Xbox. El problema de empezar con Xbox es que yo creo que aquí ninguno tiene un Xbox, ¿verdad? Ahí tienen tienen Xbox. Xbox. Perfecto. Calle tiene todo. Pues tiene como Y el muchos papeles. 360. Y Kaiji vive ¿Y en vos la jugaste calle. Xbox? No, Xbox no jugué. Bueno, ¿por qué? Lo tiene ahí, Compré el 360 más que todo porque en su momento pensaba piratearlo, francamente. Ok. Pero no lo hice. Nintendo, Microsoft. No pasa nada. Pero al final el Xbox me ganó, no lo pude desarmar. Yo iba a comprar unas ¿cómo se llama esto? Búas o ¿cómo se llama esto? Ganzúas. Ganzúas. Y no, al final me dio pereza mandarlos a traer. Microsoft, lo hiciste bien. No, lo que preguntábamos si digamos si teníamos una Xbox. Bueno, yo recuerdo que yo jugué Xbox Halo, la vez cuando jugaba con unos compitas y era muy entretenido hasta que Jugó Halo, o sea, jugó la mitad del catálogo de Xbox. prácticamente. Y después jugamos Gears for Wars y nunca, La mitad. nunca pasamos Gears for Wars porque lo único que jugábamos eran hordas. Y pasábamos ahora jugando. En realidad esos son los juegos ahora que ya no Nada siquiera más. traen historia. No. La historia usted la puede Bueno, agregar. Gears for Wars sí tiene. No, Gears of pues. War sí tiene historia para, digamos, porque yo lo pasé con varios amigos, pasamos los 3 Gears of War. Pero el detalle es que lo divertido era el multiplayer. Sí, pero el tema, Kaji, vos que sí trabajaste con Xbox. Ha ido mejorando Xbox desde esta pequeña. Es que no se puede hablar mucho de Xbox porque tiene tres consolas. 3 consolas nada más. Pero digamos, de Xbox a Xbox 360 y ahora lo que poquito se ve de Xbox One, ha tenido una evolución, o sea, estancado, o ellos han sentido, no sé, que no es necesario. Bueno, de cientos de miles de consolas rotas a unas cuantas cientos de miles. ¿No? El infame anillo rojo de la muerte, ya Sí. por lo menos. En la parte técnica, pues ya le ha ido feo realmente. Y ha tenido que ir mejorando. Por supuesto, Microsoft se podía dar el lujo. Se puede dar el lujo de tener de las millonarias pérdidas que en su momento tuvieron a la salida de las diferentes consolas, porque todas han tenido sus errores. A nivel de mercadeo, yo siento que no sé si tropiezan con la misma piedra o cada 3 pasos encuentran una piedra nueva. Porque En realidad es la misma, pero como se había empezado con él. Tira para adelante. Como es Microsoft, entonces tiende a tener el mismo precio, que es la misma piedra. Ahí te vas a dar cuenta, entonces se cae, da la vuelta y vuelve a comprar, se cae, da la vuelta. Porque como industria, ¿cómo se llama? Como first party, siento yo que han tenido serios problemas. Yo, francamente, dejando de lado el Halo, que en su momento pues era un título que no puedo decir innovador, pero por lo menos era un título de buen gusto. Es que revivió, bueno, el concepto de Halo revive el First Shooting Person de una manera completamente diferente, lo hace más rápido, más... Después salió Mass Effect y le partió el culo. No, y luego salieron todo ese tipo de juegos, ¿verdad? Inclusive logran revivir la idea de Doom, ¿verdad? Porque Doom había quedado en pausa porque decía nadie va a dar un 5 por un First Halo lo que hizo fue agarrar lo que ya habían hecho, en mi opinión, la saga Unreal, la saga Quake y la saga Doom, y mejorar el concepto Y hacer con un poco un más mejor soft. multiplayer. Y hacer un poco más soft y hacer Algo que fuera un poco más atractivo para tal vez el gamer de first person shooters que no tuviera mucha experiencia. Sí. Que no fuera un juego tan complejo, algo más dinámico. El tema espacial siempre es algo llamativo. Es muy interesante. Para mí es... Y que fuera el fácil localizar a los snipers. No, y tenía un buen personaje. En su momento fue un buen personaje. Sí, Master Chief con todo y todo, es algo plano, pero un buen personaje. Sí. Sí, Link habla demasiado, ¿verdad? No, pero Lindsay tiene un poco más, madre. ¿Tiene más que? Es que Master ¿Más Chief qué? no habla. Y cuando habla, señor, sí.
Esa es pero lo que pasa Link, son Pero las varas ahora, man, no son puntos suspensivos. Sí, pero Link, aunque Link no hable, tiene Bueno. más capacidad de manifestar emociones. En que defensa, sí, exacto, en defensa Link sí tiene expresiones faciales. Bueno, es que más póngale un casco a Link. Tengo un caso, todo lo que puedo decirle como... Pero bueno, el asunto con Microsoft es que dejando a lados uno que otro juego que ha sido como el eje principal en el cual se ha venido desarrollando, el éxito que ha tenido ha sido también por una posición, por ejemplo, en el lanzamiento, le favoreció con respecto a la competencia. Mucha gente empezó a comprar porque era la primera consola, por ejemplo, en la generación pasada, que había salido frente a Play. Bien que mal, al menos en Latinoamérica, el mismo asunto de la piratería. Porque pasó igual con el Play 2 y mucha gente iba por Play 2 porque era súper fácil de piratear. No, pero Xbox 360 la misma situación. yo defiendo mucho el Xbox Classic porque pese a que Microsoft se ingresó muy tarde en esa generación, fue una muy buena máquina. O sea, era una máquina potente, tenía un buen catálogo de juegos, tenía varias exclusividades que inclusive eran bastante buenas. ¿Cuál era el problema del Xbox Classic? Bueno, aparte de que ingresaron muy tarde, El control. bueno, a mucha gente no le gustaba el control, pero yo pienso que eso es nada más una cuestión de estar demasiado acostumbrado al control de Play. Bueno, ¿verdad? O sea, porque vea por ejemplo el control de Nintendo 64. Es como una de las varas más raras que una persona puede imaginar. Usted no sabe que el Mike que probó eso había salido de Chernobyl y tiene 3 manos. Y como 17 dedos, man. Pero no está cuando yo estaba no está chamaco, en cuando todo. yo estaba en el colegio y tenía ese control de ¿cómo se llama? De 6-4, yo decía, yo lo único que me venía a la mente es cuándo voy a usar de todos los modos en los cuales se pueden poner las manos. Los dos al lado, a la izquierda, a la derecha, con los cuales botones voy a jugar, porque era una cosa que uno decía. Yo odiaba ese control. Y odiaba el de Xbox también. Bueno, el punto es que hay personas que nos logramos acostumbrar al control de Nintendo Yo no sé por qué 64. tienen los botones amarillos. ¿Cómo? Tenían varias funciones. Por ejemplo, en Dependiendo Mario del juego. 64 movía la cámara. Sí. En Zelda para usar los ítems que uno ponía, etcétera. Bueno, el punto es que sí, el control mató mucho. Y el Mike no jugaba así. Y eso que lo estaba defendiendo, Jessica. Sí, Dígalo, sí. dígalo No, es que positivo. fue una buena máquina. Tenía disco duro. Eso sí, tenía eso, Sí. sí. Y tenía la posibilidad de que usted podía quitar la música que odiaba de los juegos y poner su propia Exacto. música. Ajá. Yo me recuerdo que yo jugaba Grand Theft Auto en San Andreas, que yo sé que mucha gente odia ese juego. A mí me encanta, es uno de mis favoritos. Mucha gente desperdició mucho tiempo jugando ese juego. Ajá. Y tal vez eso lo tiene culpa, bueno, lo que comentamos ahora de los cheat codes y códigos y hacer el juego fácil. Bueno, el punto es que es uno de los juegos que a mí me llamó mucho la atención, me gustaba. Y yo ponía mi propia cartelera, mi propia banda sonora para su jugar propia la vara. chatamusic, man, para- Exacto. El Mike va a chatear el cometa. Usted tenía un disco duro y usted podía hacer muchas varas con eso. Podía guardar juegos completos ahí y eso en su momento era muy innovador. A la mierda. El problema es que era, exacto, no necesitaba memory card para poder salvar los juegos. El problema es que era increíblemente hackeable, man. Usted en un Xbox clásico, usted corría juegos de 64, corría juegos de Sega, corría juegos de Super, corría juegos de NES, corría juegos de Game Boy, Y eso es corría un lo que problema. le diera la gana. Ese es un problema. Para Microsoft sí. Fue lo mismo que pasó con Lo Dreamcast. que pasó con 360, el salto de 360 es que ellos dijeron, no, vamos a intentar mejorar la calidad de juegos. Ajá. Mejoraron mucho la consola, el terrible círculo de la muerte. Yo tengo un compa que tuvo que comprar 3 Xbox. Hicieron la máquina demasiado potente. Ahora, ese es el problema. Una evolución que sí tuvo, que bueno, no sé si es evolución o devolución, dependiendo del punto de vista, fue el agregado al sistema de logros. Porque eso fue un aporte de Microsoft a la industria de Ajá. juegos. Eso sí es cierto. Sí, lo del asunto de los achievements sí hay que agradecer, porque con todo el que hay gente que los critica, y hasta cierto punto es bonito ver que logré hacer algo. Y ahí está ahí. Y está ahí, ¿verdad? Hay El referencia sistema de de- que logré El hacer sistema no, de y- achievements es para que usted raje qué y tan se- ñoño es. Y se ha punto. puesto de parte de la cultura, como una boda que estaba bien, entonces salió un amigo levantando un letrero que decía Achievement Unlocked.
The Get Married. O el otro que salió un gordillo, ¿verdad? Que tenía una chema que decía, la chema decía, vamos, sigue bebiendo hasta que me encuentres atractivo, justo a la par de una huila que se está echando 2 litros de vodka, ¿verdad? Entonces alguien pone ahí abajo que dice, achievement unlocked, la camiseta correcta en el lugar correcto. No, y con Xbox, bueno, para cerrar con él, vamos a ir a comentar, porque Francamente, Xbox no es que sea una mala máquina, el problema es que nosotros, al menos los que estamos acá, no hemos tenido una buena relación con el Xbox y por eso, si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decimos nada. Sí, el asunto es eso, primero, exclusivos que pues no son tan atractivos como Bueno, los que podemos nombrar, ya nos mencionamos Halo. Defiendo Forza Motorsport, el primero, porque fue excelente. Era un competidor digno de Gran Turismo, que era la exclusividad de Sony. Inclusive introdujo esto de patrocinadores, man. Entonces, qué sé yo, usted corría, man, y le regalaban las llantas, man, una vara así, porque usted estaba patrocinando ahí. Pirelli, sí, Pirelli lo patrocina usted, entonces tiene llantas gratis. Man, entonces le da un aire muy profesional al juego, que inclusive en ese entonces Gran Turismo 4 no había logrado. Para mí, Forza Motorsport fue un muy buen juego. Para la saga Fable. yo lo que siento, Fable, lo que siento de Xbox también es que como que en algún momento Xbox da los pasos hacia adelante y se cae. Sí. Se levanta, da un paso hacia atrás y da otros 3 pasos y tiene tenido quién sabe Xbox One, ¿verdad? O sea, No, con One, precisamente ese fenómeno es el que estamos viendo ahora. El asunto de vamos a hacer una consola, de repente, más dijeron, vamos a la parte de multimedias. Es una consola que va a ser el centro de entretenimiento principal de la casa, donde usted va a poder hacer todo lo que necesita en el Xbox. Y de repente no vamos a cancelar todas las suscripciones porque ha sido esa situación. Los más se fijan una meta de mercadeo, empiezan a enfocar sus esfuerzos ahí, de repente tropiezan y se va todo. sí, ha sido, es bastante conflictivo el asunto que Tiene sus cosillas, pero no. Bueno, sigue con vamos a hablar corto de Sony, porque todos somos aquí bastante fan de Sony. Sony tiene una ventaja que ya es una consola viejita, ¿verdad? Ya estamos hablando de los PlayStation, ¿verdad? Sí. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 2 que tuvo la marca durante muchos años de la consola más vendida en el tiempo. Si vamos a hablar de Sony, es curioso porque, digamos, Sony tiene una historia de cómo nació la consola muy curiosa, y el hecho radica en que nació gracias a Nintendo, por el hecho de que Nintendo, al rechazar una patente, se echó la soga al cuello porque se creó uno de los rivales más poderosos que tiene actualmente. El rival. El rival, después de que Sega ya dio pataletas de ahogado, ¿verdad? Y llegó Sony y dijo, bueno, ¿y cómo es esta cosa de los videojuegos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el asunto? Y aprendieron rápido y lo aprendieron muy bien. ¿Qué fue lo primero que construyó Sony? Vean, para que curiosidad, ¿verdad? Sony como empresa de electrónica en Japón, su primer patente de ventas fue un hervidor de arroz. Como decir una olla arrocera. Y ahí empezó. Y ahí pues llegó. Es que recuerden que Sony no solo es la consola, ¿verdad? Sony es un montón de cosas. Son celulares, todo. Es una señora corporación. Digamos la historia, porque hay muchas historias sobre cómo surgió el primer PlayStation. Es que Nintendo quería mejorar su tecnología y quería usar la tecnología de Sony. Entonces ellos juntos empezaron a diseñar una consola. Técnicamente ellos querían deshacerse de los cartuchos. Exactamente. Pero cuando Sony y Nintendo no llegaron a acuerdos, lo que uno rechazó del otro, lo usó para hacer su consola. Por ejemplo, Sony, digamos, Nintendo no estaba dispuesto a cambiar los cartuchos por CDs porque le parecían poco útiles. ¿Quién diría que Sony es el hijo bastardo de Nintendo? Exacto. Bueno, PlayStation, perdón. Y el control de PlayStation, el DualShock, ¿verdad? El que usamos de Play 1, ¿verdad? Una versión mejorada del control de Super. Era una versión mejorada del control de Super. Ese control es súper compatible. No, y de hecho prácticamente es el control más cómodo, ¿no? Vean que si es un buen control que Play 4 no tiene, o sea, son 3 consolas, 3 generaciones de consolas. Volviendo al tema, porque otra vez nos desviamos. Sí. Sony, la evolución de Sony, digamos, pero es que vamos a resumir, la evolución 1, 2, 3 y 4. Dejemos un toque el 4. No tomamos en cuenta porque el 4 todavía falta. Y además hay que mencionar porque también somos las pobres portátiles. y no tenemos contrato. Y las portátiles. Pero vamos a dejar también un toque las portátiles, porque
digamos, hablar de los portátiles habría que hablar. Podríamos hablar un programa solo de la industria de los portátiles. Entonces es mucho. Sí. La evolución de Sony como consola de mesa. Play 1, Play 2. ¿Ha evolucionado Sony? Sí. Sí. Sí, mucho. realmente sí. Pero Ahí vea sí que no hay- ellos lo que tienen es una evolución constante en el mismo concepto. Ajá. Mejoramos el sistema de la consola hasta decir basta y le tiramos a los diseñadores, vean, esta mierda puede hacer lo que usted quiera. Pero le voy a hasta decir, ahí. hay que ver algo. PlayStation 1, PlayStation 2. Fue una evolución muy fuerte. Fue Claro, gigantesco. es pasar de CD a Play- DVD. Y luego, la evolución de PlayStation 2 a PlayStation 3 es como intentar saltar el Gran Cañón de Estados Unidos. Fue gigante. Sí. O sea, la visual de ver un juego de PlayStation 2 a ver la visual de un PlayStation 3 es otro mundo. Es otro mundo. Claro, yo siento que además Sony, pese que a veces me duele, muchas veces yo apoyo más a Nintendo, es que ellos son una empresa, como decíamos al inicio, que está especializada en lo que es electrónica. Entonces, para ellos es increíblemente fácil tomar ese tipo de decisiones de vamos a meterle más componentes electrónicos, porque tenemos ese montón de japoneses ahí breteando haciendo componentes. Saben exactamente cómo optimizar al máximo sus consolas. Sí, ellos tienen esa Y posibilidad. pueden inclusive decir, vamos a desarrollar un nuevo sistema de almacenamiento multimedia, como fue el Blu-ray, que actualmente es el medio que se utiliza para todo tipo de entretenimiento digital actualmente, con el dolor de todos los demás competidores. Ahora, ya entendemos que Sony ha tenido esa evolución. PlayStation, estamos hablando específicamente de la consola. ¿Qué ha tenido mal PlayStation? ¿Qué ha tenido mal? Bueno, Sony se ha caracterizado por ser un competidor que evolucionó muy rápido. Después de haber sido Sega el competidor más fuerte que tuvo Nintendo, una vez que se dio lugar, no cabe duda que Sony es por mucho el mejor competidor que tiene ahorita Nintendo. Ha hecho sus cosas malas, claro, pero yo siento que, sin embargo, han sido como intentos de Sony en campos donde definitivamente no puede, no sabe. No tiene la experiencia. Tal y como Aprovechando la pregunta, éticamente hablando, de Sony fueron como los primeros o los más importantes causantes de la piratería en los videojuegos, porque era súper sencillo quemar un disco cuando salió el PlayStation 1. De ahí en adelante que inclusive que tuvieron que pagar una indemnización a varias compañías desarrolladoras de videojuegos para compensar esa gran pérdida que generaron, y de ahí en adelante se ha vuelto muy muy difícil manejar la piratería. Sí, ya con el Play 2 ahí, Play 3, con el Play 2 se redujo un poco, porque ya era un poco más difícil modificar la consola. Ya el Play 3 no hubo forma, hasta el momento siguen sí hubo por un momento cuando se hizo el famoso la llavecita maya, es así, pero no rápidamente es práctico, rápidamente estuvieron detrás del error y ha sido una cosa muy segura. Yo siento que, digamos, los cuatro grandes aportes que podemos decir que tuvo Sony son el haber hecho evolucionar la tecnología de los discos, ¿verdad? Fue un paso gigantesco y tanto así que popularizaron los DVDs, que era algo que todavía no había agarrado tanta fuerza hasta que no salió Play 2. Eso fue un gran aporte. Seguido el aporte de la consola multimedia. Hay que recordar que Sony fue uno de los primeros en pensar en una consola que no solo fuera una consola para videojuegos, porque bien que mal, el primer PlayStation 1 reproducía CDs de música y VCDs. Y después, cuando llegó el Play 2, podés reproducir DVDs, CDs de música, CDs con MP3, hasta incluso algunos rooms, o sea, era... Y a la mierda la lente. Sí, y algo grande, ¿verdad? No, y también, recuerde que también tenía el disco duro, ¿verdad? Eso hacía también. Sí, sin embargo, tenías que comprar el accesorio, el expansion bay, para poder montarle un disco duro, y comprar el disco duro por separado. O sea, era más inversión. Y también yo creo que Play 2 podía jugar online, ¿verdad? Sí, pero pero el expansion bay. era así. Otro, quizá el tercero, uno de los más importantes de los aportes de Sony en lo que fue la industria, el asunto de juegos que van más allá de la limitante de un solo disco, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que mientras que en un cartucho de 6.4 estabas limitado
a jugar lo que el cartucho aguantara, el hecho de poder cambiar de un CD a otro para tener una experiencia de juego más amplia y más grande, era alto. Que nota curiosa, el espacio del cartucho eran solamente 64 megabytes. Sí. Así que es todo el juego que usted puede entrar en 64 megabytes. De ahí que se llama Nintendo 64. Ahora, imagínense, un CD tiene una capacidad de 600 megas. Y si vemos juegos como, digamos, los Final Fantasy 7 y 8, que cada uno constaban de 3 discos, bueno, el 8 creo que eran 4. El 8 y el 9 eran 4 discos, sin mencionar también. Es un juego que vale por 4, ¿verdad? Entonces, ese fue un gran aporte, y obviamente la evolución gráfica que permitía el renderizado, o sea, el espacio de disco permitía mejor renderizado y por ende una evolución gráfica gigantesca. ¿No? También las introducciones, cinemáticas, etcétera. Y el hecho de que no dejamos de varas, no hay nada más orgullo que tener un disco de 4 todos de oro, más si no se ha visto los de es demasiado bonito tener esos discos, abrirlos y enseñar a la gente, vea, yo tengo algo y usted no. Y digamos, así también tuvieron sus fallos. Yo creo que los 3 principales pecados de Sony fue que siempre hacen una consola que es más cara de lo que ellos esperan al inicio. Porque lo vimos con PlayStation 2, en su momento PlayStation 2 fue muy caro, madre, fue caro. Casi $1 millón cuando salió. Y eso fue el Play 3. Y cuando salió el Play 3, los más tuvieron que parir, porque estábamos hablando que el precio inicial del PlayStation 3 tuvieron que parir para era de 600,000 colones. Pero 600,000 colones. Vean que se han aprendido de los errores, que esta vez las dos grandes, ¿verdad? Bueno, Wii siempre, la gente de Nintendo siempre con consolas baratas. Pero los dos grandes hicieron dos consolas que son del precio de un celular. ¿Sí? De hecho, hay celulares más caros. ¿Sí? El otro gran pecado, que es que cuando ellos intentan copiar un concepto que ya alguien hizo anteriormente, no le sale muy bien. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso del PlayStation Move, que ya quedó en el olvido, el famoso control de movimiento de Sony. Era divertido, el problema es que no había juegos. El problema es que ya había algo. El problema es que ya había un Wii. Yo siento que, bueno, hay copias que les ha salido bien, por ejemplo el asunto de los trofeos. Sí. Porque bueno, era un concepto muy fácil de implementar. El asunto de los controles móviles, el problema yo siento con Sony es que ellos, como no son los propios del concepto, no saben realmente cómo desarrollarlo. Porque no ve pantallas táctiles ahora con el Vita, que es un desastre. Y uno lo ve como ellos que dicen, ¿cómo es sí, estos son para jugadores casuales, entonces en juegos bobos. Pues realmente un jugador casual el rato se puede sentir ofendido agarrando algo donde los personajes realmente están haciendo hasta cara estúpida. Es que sí, ese es el tipo de no sé, está en la visión de la compañía. Ellos no se sienten cómodos. Exacto, lo hacen por compromiso, como para decir, ustedes pueden también vender sus productos en nuestra consola. Pero no. Y el otro gran pecado de Sony, creo yo, es el hecho de que siempre quieren innovar, pero quieren hacer tantas cosas a la vez que últimamente no terminan haciendo nada. Recuerdo cuando ellos estaban anunciando que la tecnología compatible 3D con PlayStation 3, que eso fue como, Nintendo tiene una consola que hace 3D, yo quiero. Lo de 3D salió el asunto de la mala publicidad que ha tenido el pobre PlayStation Vita, ¿verdad? Pero eso es un pecado, ellos olvidan muy fácil sus consolas portátiles. Y el hecho, y es quizá algo que es bueno y malo a la vez, es el hecho de que lanzamos un juego para una consola portátil, tenemos una consola portátil, ¿qué hacemos con esa consola portátil? En vez de producir juegos propios para dicha consola, ¿qué hacen? Ports de juegos de PlayStation 3. Igual en PSP, tenemos una consola portátil, ¿qué hacemos? Ports de juegos de PlayStation 3. Bueno, pero ese tema que quede para cuando estemos hablando. Eso es un pecado de Sony. Sony olvida muy rápido sus consolas portátiles. No le saca el provecho. Olvida muchos conceptos, siempre quieren tirar muchos conceptos, pero a la hora ahora dicen, no, la verdad es que me quedo en los seguros. ¿Yo sé que iba a decir algo para cerrar? Bueno, nada más de que no olvidemos el PlayStation Battle Royale, que Sony quiso tener su propio Smash y tiró esa vara que no funcionó. Fue como Kratos y sus amigos, dándose bimba. No, quedándose bimba, o sea, eso no se compara con el odio que uno tira en Smash. O sea, yo sé lo que es llegar y decirle a un compa que no lo voy a volver a ver y no me hable durante una semana porque me ganó con Luigi. Sí, es que simple y sencillamente Sony no tiene tantas exclusividades como para hacer un juego de peleas a la calidad. Y es una situación de que Sony tiene que aprender que no tiene que entrar esas cosas, a menos que saque un montón. Vamos es aprender de que si usted va a copiar, por lo menos que su copia sea buena. Y es que es igual, por ejemplo, cuando dicen vamos a copiar y vamos a hacer nuestro propio juego de plataformas.
pero en su mentalidad de juegos de plataformas para chiquitos, entonces lo hacen de forma que uno así lo siente. Ok, vamos a cerrar nada más. Pues hablar de Nintendo, hablar de evolución de Nintendo, puta, son como un par de horas y un par de seminarios en la universidad y como un curso completo. ¿Por qué? Porque Nintendo es la mamá. No es la mamá de todo mundo de aquí en los videojuegos. En realidad lo que tiene Nintendo, lo que tiene Nintendo que yo siento es que los más no les da miedo experimentar. A veces. Porque en los últimos años no se les ha ocurrido nuevas franquicias. Están muy cerrados, man. En el término de juegos, sí, es cierto. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Juegos parece que es Mario 800, Donkey Kong 900. Yo no creo que eso sea malo, porque eso es el centro de ellos. O sea, sí, pero el problema es que yo creo que si usted pero tiene... tampoco reviven los juegos o cosas nuevas. Sí, como decir, bueno, está bien. Esa es la crítica que yo le hago a Nintendo. Vamos a revivir Mario 800, pero ¿qué tal los nuevos Metroid, verdad? Pero francamente, a mí me sorprendió que sacaran un juego que se llamaba Splatoon y no le pusieran Mario Paintball. Sí, de hecho. No, pero con respecto a la consola, que eso sí me parece muy interesante. Las consolas de Nintendo nunca han tenido vergüenza en hacer cosas diferentes. En hacer cosas muy diferentes. Prueba de eso es el Virtual Boy, porque los que hemos conocido un Virtual Boy sabemos el dolor de cabeza que es en el videogame ustedes hicieron en Gamecom. O sea, realmente hablar de Nintendo sería bastante exhaustivo y cansado, pero si algo que hay que destacarle a Nintendo es eso que dijo Marco. Es posiblemente la compañía que más rápido evoluciona de las tres actualmente, porque Nintendo siempre busca innovar. Para ellos siempre la innovación va a estar por encima de los gráficos y la potencia. Para ellos siempre es un control divertido, un concepto nuevo y todo lo demás es por añadidura. Cosa contraria, digamos, con Xbox y con Sony, que a ellos les interesa más el apartado gráfico. Entre más pecas le vea usted a la protagonista de turno del juego de ahora, mejor, ¿verdad? Y cicatrices y sangre y cualquier suciedad. Mientras que ellos apelan por un asunto más visual, Nintendo dice, yo me quedo satisfecho con que sea bonito, no tiene que ser extraordinario, se tiene que ver bonito, pero ¿dónde está la gran fortaleza? Innovar, buscar conceptos en videojuegos que nadie antes haya el Wii no fue nada nuevo, pero fue la forma correcta de hacer el Virtual Boy. No, el Wii tiene tres grandes logros: abrir el mercado más allá del videojugador como tal. O sea, gracias al Wii fue que ahora hay personas que llegan y que no eran videojugadores, ahora se sientan enfrente de una consola. Como Jessica Alba, María Osawa, Vin Diesel. Pero Vin Diesel no, pero Vin Diesel juega Dungeons and Dragons. Hay otras cosas que no tienen que ver con precisamente con un uso adecuado de eso, ¿verdad? Siempre estar a la vanguardia en lo que es con nuevas tecnologías. Hay que ver que, digamos, nadie pensaba en consolas con pantallas táctiles hasta que llegó Nintendo. Control de movimiento, Nintendo. Y ahora veamos con el Wii U, que a pesar de que lo han maltratado tanto, y ellos se les ocurrió hacer una pantalla extra, además de la del televisor, un gamepad, ¿verdad? Ahí es el aporte, es juego asíncrono, es lo que dicen ellos. Usted tiene un juego que va de lado a lo que usted está viendo en la pantalla. ¿Y por qué? ¿Para qué jugar con una sola pantalla, una portátil, cuando podemos jugar con dos? ¿Para qué jugar con lentes en 3D si podemos hacer 3D sin que te pongamos lentes? Entonces, la última franquicia, la famosa patente que estábamos hablando hace unos días, de que llegó Nintendo y de repente desenvolvió un montón de plata, pues dicen los rumores que es hacer de alguna forma que el televisor haga lo que hace el 3DS. Eso está difícil. Yo hay algo que sí también le voy a reconocer demasiado a Nintendo, es el hecho de que Nintendo saca una consola portátil y la usa, la exprime, te saca juegos. Ese es más bien el fuente la plata. La forma de compatibilidad de sus consolas, en que va desde el Game Boy, que usted puede poner un cablecito para pasar un puto Pokémon y evolucionar el Pokémon, porque si no, no se podía. O que el Pokémon, en el Rubí usted tenía un Solrock y en el otro tenía un Lunator, entonces pueden hacer el cambio. Te obliga, o indirectamente, el Street Pass a compartir con gente. Te obliga a hablar con extraños. Sí. Y entonces ya convierte la experiencia del videojugador no en algo individual, sino te convierte en algo social. Sí. Y Nintendo siempre ha apostado por el
por el juego con otras personas. Por eso cuesta tanto ver un videojuego en una consola de Nintendo que tenga modo en línea. Sí. No solo que tenga modo en línea, que el modo en línea sea algo aceptable. Y ahí entramos a lo que son las cosas en las cuales no ha logrado mejorar Nintendo. Nintendo. Juego en Obviamente el apartado gráfico, como decíamos, no es la prioridad. No es la prioridad de ellos. El Bueno, asunto en suave, línea, el apartado gráfico en consolas de sobremesa. ok. Porque las portátiles siempre han tenido Bueno, aún buenas así, gráficas no. para su generación, a excepción de DS. Sí, porque No, aún pero así el aún PSP así- tenía más potencia. Aún así, también. los de Sony siempre, ahora, inclusive en las consolas portátiles van a tener mejor. Mejores gráficos. Pero nuevamente, ese asunto de la, Pero de la es parte como el asunto electrónica de y demás. jugar Mario Kart, ¿verdad? O sea, el rompeamistades 7000. Porque no hay nada como jugar Mario Kart, ¿verdad? Pegarle la concha roja al que está de primero y pasar con Luigi a la pura par haciéndole la mirada de la muerte. ¿Verdad? Sí. Es una de las mejores sensaciones que usted puede tener. Pero si usted ve el gráfico del juego, no es la gran cosa. O sea, usted lo puede comparar con un Gran Turismo. No, obviamente, Obviamente Nintendo no busca eso. Pero ese no es el llamativo de sus juegos. Es la experiencia de jugar. Ajá. Y Pero- bueno, Y poder Volviendo, insultar. volviendo al tema de volviendo Cali. a lo que no, ¿verdad? Pues, obviamente la parte online, que hasta ahora como que al fin Nintendo está reconociendo Que necesita que online. necesita de verdad, que es algo Mejorar que los está- servidores. ¿Qué es esa brujería del online? Sí, está Exactamente. como asustado, no Un saben claro, qué es eso. un claro ejemplo es Monster Hunter, que ¿cómo es posible que a estas alturas Nintendo saque Monster Hunter 3 Ultimate para 3DS y no tenga online? Sí, es que me parece algo. Hasta el 4, que sale el próximo año. Ya sé que lo va a tener. Sí, ya sé que lo va a tener. Vende un riñón por aquello, algún interesado. B negativo. Han habido otras piedras en el camino de Nintendo, como fue el asunto de la censura de los Ajá. juegos en la época de Nintendo clásico y el Super. Ya muchos recordarán, por ejemplo, el Mortal Kombat, Ajá. que es el vivo ejemplo de lo que fue en ese momento la censura. Tanto Por así eso que yo lo jugaba en Sega Genesis. muchos third parties apenas tuvieron la oportunidad de pasarse a otra consola, como en su momento fue Sega y después PlayStation, pues lo hicieron por lo mismo, porque Nintendo te restringía que tenía que ser un juego para la familia. Si era un juego que se pasaba de cierto tema, ya ellos te decían No se sirve. puede. Bueno. Otro problema que tuvo Nintendo en su época, bueno, y lo sigue teniendo, pues es el asunto de la tienda. Y no han logrado manejar el concepto de una tienda unificada de compras por internet. Ha sido un gran dilema. No, y el asunto de las descargas en sí, porque ahora en una época donde los videojuegos en descarga digital se han vuelto tan populares, o sea, que a mí me digas que el Wii U solo tiene capacidad por default 16 gigas, o sea, es recible. Estamos viendo consolas que tienen hasta 500 de O disco más. duro Sí. o más, para que usted se descargue cuanta mierda quiera. Bueno, Y técnicamente, con Nintendo, ¿qué? Te bajas 4 juegos Y y ya está ya llena. estás aquí, ¿verdad? técnicamente el PlayStation 3 funciona con un disco duro de laptop. Para aquellos que no lo sepan, hay una forma de meterle un disco desde hasta 2 teras si quieren Sí. y Pero- correrlo en el Play 3. Yo no sabía eso de Wii, que tenía una capacidad tan El limitada. Wii U. Y obviamente, y otro, Oye, el Wii ni se diga. El otro Wii es la detalle SD que usted le puede meter. que Calle tal vez, bueno, que No, habrán, el Wii U se puede poner un disco externo, que habrán pero mencionado, el interno ese es muy limitado. es el asunto de que con todo y todo, a pesar de que Nintendo es la mamá de los tomates y todo lo que ustedes quieran, sí es muy hermetista, o sea, cuesta ver que Nintendo salga de su zona de confort. O sea, tenemos chorrocientos Marios, el Zelda de rigor, Donkey Kong, Pokémon, pero cuesta ver que de vez en cuando salgan con algo nuevo. Hasta hace poquito, ahora con la consola virtual, de hecho, de 3DS y de la Wii U, es que se están arriesgando a sacar jueguitos y franquicias nuevas, pero muy chiquititos, así como de a poquitos. Como ir tanteando. Yo Sí, siento que tanteando. ver qué tanteo y qué tan caliente lo que se está Pero viendo. de que necesitan así meterse de lleno en lo que franquicias nuevas, claro. Tal vez ahí es donde ellos han ido aplicando como por ahí el Bayonetta, que no es de ellos, pero venga para acá. Sí. Mi Wii me está permitiendo, ya el Wii U está permitiendo una capacidad de video para un Bayonetta, pero no es de ellos. O trabajar con nuevas exclusivas, porque tenemos el caso de Bravely Default, de verdad, Bayonetta y otras tantas. Pero Y bueno. que ahora que Sega trabaja con él. Y ahora que Sega es como la putita de Nintendo, ¿verdad? Sega, sí, Próximamente Capcom. Sí, Sega, lo sabemos. Te abriste de patas a Nintendo.
Y próximamente Capcom. ¿Verdad? Que puso las acciones a la venta. No, pero yo creo que Capcom lo compra más Sonic. El problema de Sony es que yo creo que, bueno, quién sabe. Yo pienso que van a hacer como, como un escabeche ahí, No, es que van a hacer lo que le pero pasa. ojalá que no pase eso, mae. Ojalá que no. Porque le pasó lo de THQ, el estudio estaba, lo despedazaron, un brazo se fue por un lado, el ojo se fue y desapareció. No, ojalá no, pero yo pienso que hay muchas franquicias que tiene Capcom que están como más tiradas a ciertas consolas. Por ejemplo, Resident Evil más tirada como a Sony. Bueno, el creador de Resident Evil, Shinji Mikami dijo que él renunciaba primero a su empresa, ¿verdad? A su sección de creadores para Resident Evil, antes de ver Resident Evil 4 en Sony. 4. Sí, ¿4 ya está? 4 ya está. Por eso. Entonces, un mes antes, el May renunció. Y las consolas empezaron a tirar para Sony porque él quería quedarse exclusivamente con Nintendo. Pero de hecho el más Resident Evil 1, 2 y 3 están para PlayStation. Sí, pero eso sí los aceptó. Pero los remakes ¿El 4? del 1, los remakes del 1, el 0 están para GameCube. Y el Resident 4 era exclusivo de GameCube hasta que Sony se puso a llorar y pedir dedo. Y también salió para Wii. Sí. Bueno, pero Resident Evil es otro claro ejemplo de una franquicia que pique. Sí, de hecho va así. Pero bueno, Nintendo es Nintendo y... Nintendo. Bueno, dijo Miyamoto en el último 3, Nintendo debería tener su propio género. Eso se llama ser egocentrista, pero puede, man. Pero que pueden hacer un Metroid si alguna vez. De hecho, yo estoy muy emocionado con la noticia de que ha salido un Star Wars. No, pero Metroid sí van a haber 2 Metroids. Yo nada más espero que salga para 3DS sea el que es en 2D, como debe ser. Yo creo que tal vez en el asunto de Nintendo, ¿no? O sea, el asunto es que ellos hacen el juego pensando en el gameplay y en la experiencia para el usuario. Dependiendo de en qué experiencia o qué tipo de gameplay, así le ponen el nombre. Si es un juego de shooting espacial, es un Star Wars. Si es una plataforma familia, es un Mario. Si es un juego de aventura, es un Zelda. Y así. De hecho, y como dato curioso, y con Wii U, cuando uno vio todos los juegos que tenía Wii Sports, ¿verdad? El de boxeo, el de espadas, el de ¿cómo es que se llama? El de básquet, el de tiro en arco. ¿Quién diría que todos los avioncitos, quién diría que todos los conceptos de Wii Sports y Wii Sport Resort eran más que todo prototipos para el gameplay de Skyward Sword, ¿verdad? Y boom, ahí vimos. Bueno, vamos 5 minutos más para cerrar el programa de hoy. ¿Qué vamos a cerrar? Bueno, con la normal del grupo. En los otros programas no hemos podido hacer como esas recomendaciones largas porque no ha habido tanto tiempo, pero hoy intentamos ser ordenados. Marco, un juego viejo y un juego nuevo recomendado. Vea, un juego viejo ni siquiera tengo que pensarlo. Chrono Trigger, ese es uno de mis juegos favoritos. ¿Juego nuevo? Juego nuevo, voy a tener que irme por ¿cómo se llama Dogs, Fate Dogs o Watch Dogs. Guachaperros. El miraperras, como dirían los españoles. El mirazaguates. Solo para darle recomendación, ¿verdad? Es muy entretenido a los que nos gustan los juegos donde vamos a hacer tareas repetitivas infinitas y donde hay que revisar el trabajo de cada basurero. Es un gran Theft Auto con hackeo. Sí, exacto. Si con razón. Sí. Sendo, juego viejo, juego nuevo. Bueno, yo como juego viejo quiero recomendar un RPG también, mi RPG favorito, Valkyrie Profile. ¿Por qué? Porque es un RPG que sencillamente lo tiene todo. Tiene de todo ese RPG. Y si ustedes son fanáticos de esos RPGs y no han tocado Valkyrie Profile, ustedes son unos herejes. Así es. ¿Juego nuevo? Como juego nuevo quiero recomendar uno de los mejores juegos que jugué en la generación pasada, de PlayStation 3 y de Xbox y demás. Igual, retomando la nostalgia, si son seguidores de la saga Tomb Raider y si disfrutaron mucho con los Tomb Raider viejos y si ahora quieren que Lara Croft vuelva a la gloria de antaño y ahí 1000 veces mejor, jueguen el nuevo Tomb Raider. Crystal Dynamics está demasiado bueno. Crystal Dynamics con eso todas. Valkyrie Calle. Power.
juego viejo, en este momento, hablando Crystal de nada, eso, los juegos de Gex. ¡Oh! ¡Qué bueno! Una juegos de plataforma Gex. con muy buenas referencias de parodias de cine. Y juego nuevo puede ser pues de Mortal, precisamente, Ya viene el 10. De hecho, Hay que entrenar. me acabo de... así como me acordé de Gex y yo me acuerdo que yo pasaba horas jugando en el jueguillo, andando comiendo cosas por ahí porque era un Gex. Ya estoy entretenido. Ya sé. Mae, sí. Bueno, como juego Y viejo, Peximan. Soul River. ¡Oh! Usted tocó un nervio sensible, man. Ay, mae. Man, demasiado bueno. Lástima que no han vuelto a sacar nada de esa excelente día, franquicia, Legacy of Kain. Algún día, correcto, man. Man, juego nuevo, de ahí se me hace difícil, pero les voy a recomendar el nuevo BlazBlue Chrono Fantasma. Así Que que está muy bueno. Es demasiado bueno negarle la galleta a alguien con Haku, man. O 3 astros al sendo. Sí, qué bien. ese Astra de algún día, hijo de puta. Oiga, es demasiado frustrante. Y lo que vimos hoy es No, la desmonetización que le hicieron a Sendo. Oye, para no tuvo precio, man. no, y viene muy balanceado comparado a las entregas anteriores. Qué bueno, La qué verdad, bueno, me qué bueno. gustó Porque este es el guilty de esta generación. Sí. Hasta que llegue Guilty a esta generación. Javi, De como juego viejo, recordando lo que hicimos, los juegos que hicimos la que nos echamos la semana pasada, el Crash Team Racing. qué bueno Crash Racing, man. Qué clásico. Qué juego. Oh, fui campeón. Porque Sí. yo no estaba solo por eso. ¿Vas un rato? Son momentos. Ok, está bien. Javi. ¿Y juego nuevo? Como juego nuevo, la verdad es que. No, ahora sí no hay con lo mío, yo me quedo con mi juego de lucha libre. Ahora, Javi es nuestro jugador de lucha. De hecho, hay que ser muy sinceros. Tal vez los juegos de lucha libre sean específicos, pero nosotros nos hemos entretenido desde hace años, más desde Play 2 con los juegos de lucha libre. No, y Hacíamos Play nuestros- 1, papá. Yo desde Play 1 con Yo también. SmackDown versus SmackDown. De hecho, le voy a Raw. ser sincero. El primer SmackDown versus No, SmackDown. tenía Era una historia en donde usted de la nada con el personaje con el que usted iba a pelear, llegaban unos tipos, le quebraban la pierna y le ponían otro, man. Y ese tipo de cosas, eran muy buenos esos juegos. Entonces, si alguien se quiere entretener y tiene un editor de personajes Excelente. de los mejores. Sí. Y en mi caso, yo me veo un poquito más viejo. Los juegos que yo pasaba horas y lo volví a jugar era Contra. Ah, sí. Yo Contra lo disfrutaba. De hecho, me parecía un juego muy entretenido. Ma, si cuando- usted disfrutaba Contra era porque era masoquista. yo pasé en Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, brutal. Dios. Y los juegos nuevos, como hablábamos ahora de los RPGs, norteamericanos, me gusta mucho el occidental, perdón, Dragon Age. Y de la misma gente, los Mass Effect, todos esos juegos en la línea de tomar decisiones y saber que si uno dice no, van a destruir un pueblo, es como entretenido. Tal vez simplemente por el hecho de que dije no Está más ahí. y saber que uno llega Es como te después. tenía que destruir el pueblo. Ese tipo de Vea, cosas. si ustedes vieran la sonrisa que hizo cuando dijo eso. Y el hecho de que usted puede utilizar un personaje femenino y terminar cogiendo otro personaje femenino, medio interesante, por la razón de que Mass Effect todo personaje, no yo no porque me cayeron mal, usa Azaris. Busquen Azaris en internet, busquen las escenas lésbicas de los Azaris. Nada más es eso, gente. Terminamos como que ganar el lésbico, ¿verdad? Siempre Sí, terminamos lésbico. hablando de lesbianas en algún momento. Ok, bueno, Más como usted aquí, ma. Es una lástima que... termine. El tema se presta, les prometemos que en algún momento vamos a seguir conversando sobre los temas. O sea, No, de que vamos a seguir hablando de Videojuegos. videojuegos en otros podcasts Les- es un hecho. vamos, de Es hecho, un tema muy va a amplio. quedar para tarea y se lo voy a dejar a los compañeros más que han jugado más RPGs, y es el Kai y Sendo, de que un próximo programa no muy lejano vamos a hablar sobre la historia de los RPGs y sobre los RPGs más importantes. El siguiente podcast va más o menos va a tratar sobre los festivales de anime, Ah, sí, prepárense porque... cosplay, y vamos a traer aquí, vamos a lanzar un poco de odio. Prepárense Flames. porque el próximo podcast es hablar un poquito sobre los festivales de anime y el cosplay. Hablando Y de yo- Costa Rica, ¿verdad? Hablando de Costa Rica, ¿verdad? Y Como que obviamente... las ideas se acabaron y la creatividad murió. Estamos seguros que es un Ay, podcast... perdón. Guárdeselo, ya, ma, guárdeselo. Ya hizo spoiler. Estamos seguros que es un podcast que va a levantar mucha arena. Especialmente para la gente que cree que el mundo lo odia porque es un organizador, ¿verdad? Es muy triste, man.
Si nadie es especial, no No, por no nadie. menciono a nadie especial. Gente, nada más les recuerdo visitar el templo kaori.blogspot.com, revisar nuestras páginas de Facebook, Templo Kaori Z y Templo Kaori, nuestro perfil, revisar Club Amalgama y ahora la nueva sección del señor Calle El nuevo canal con de los amigos, el nuevo canal de YouTube que es Ay, Video- Calle. ¡Calle sus amigos! Calle. Utopia. Al fin se hizo el sueño de hacer Y ahí- calle gente. Ahorita Calle está Mario Kart, nada más. Ya estamos trabajando en unos cuantos pilotos para ¿cómo se llama? A ver, probar diferentes géneros, probar los ajustes de audio y demás. Y la primera producción ya oficial que vamos a estar haciendo es Dragon's Crown, que ahí lo estamos retocando, porque los que han jugado Dragon's Crown darán lo caótico que puede llegar a ser el Es juego. muy caótico, es muy entretenida. Entonces, para que sepan que es un nuevo proyecto súper interesante, pero recordamos que es un proyecto entre amigos, para los amargados, que no entienden que es entre amigos, entonces que sepan que es un proyecto en el que vamos a vacilar. ¡Vamos! Bueno, proyecto entre amigos quiere decir con una persona que usted soporta, le habla, la conoce y aún así la saluda. Exactamente, entonces nada más recordarles, gente, ha sido un placer trabajar con ustedes, agradecerle a Javi, que es nuestro personaje invitado hoy. El hidden character. Y recuerden estar atentos con los posts. Ahorita hay un post de el conflicto palestino-israelí, hay el de Sendo sobre se me olvidó La película. la película de Lego, Hasta que Qué por fin hice la buena, reseña. y un par de posts míos sobre Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, Prepárense, y porque el vampiro Y la de próxima Black Texas. semana hay entrada el oso. Y ahí entra el oso, El correcto. oso va a escribir. Pero El oso, Grill de Claro, Sigma. hasta que no lo vea no le creo. Y lo sabemos porque el MAE ya escribió y está en plataforma. ¿Vale? Sí, lo sabemos. Muchas gracias, gente. Nos despedimos. ¡Esa mamacita! Never bother me anyway. ¡Maestro de actitud!